Bueno, en este video vamos a estudiar límites trigonométricos, pero no cualquier tipo, sino específicamente aquellos que presentan una indeterminación del tipo 0/0. Hay algunos límites trigonométricos que son directos, es decir, que yo reemplazo la x por el valor al que tiende y puedo encontrar cuál es el resultado, el valor del límite. Pero si en caso de que yo haga el reemplazo y me encuentre con una indeterminación, como dije antes, 0/0, lo que vamos a hacer es utilizar estas dos propiedades que tenemos acá para salvarla, ¿sí? Bien, observemos algunas cosas importantes de esta propiedad que vamos a aceptar como verdadera. Esto ya lo conversamos también en clase, que estas propiedades tienen su respectiva demostración, pero eso ya sería extendernos demasiado, así que bueno, les pido que la tomemos como verdadera. Después aparte, obviamente cada uno puede buscar la demostración o conversarlo conmigo de forma individual. Estas propiedades no son para cualquier función trigonométrica, sino que específicamente para el seno y para la tangente. Fíjense que el coseno queda excluido, eso es algo para prestar atención. Y que consiste en decir que el límite tiende a 1 cuando tengo o el seno o la tangente de un argumento, k por x, recordemos que k va a ser cualquier número real, pero en la parte del denominador, o sea, el seno o la tangente está dividido por eso mismo que tengo en el argumento, ese mismo k por x, ¿sí? Vamos a traducirlo a un ejemplo por ahí más concreto donde k tiene un valor cualquiera. Por ejemplo, yo diría que el límite cuando x tiende a 0, fíjense que eso es importante también para detenernos que la x debe tender a 0 para que funcione esta propiedad, del seno, por ejemplo, no sé, de 5x sobre 5x sería igual a 1. ¿Sí? Yo necesito tener en el denominador de la expresión lo mismo que tengo en el argumento de la función trigonométrica. Y en caso de que no lo tengamos, lo que vamos a hacer es manipular de forma algebraica a la fórmula para, bueno, lograr tenerlo. Así que vamos a analizar el ejemplo que tenemos a continuación. La fórmula dice límite cuando x tiende a 0, esto ya es bueno porque si la x, como dije antes, no tendiera a 0, ya la propiedad no la podríamos utilizar. Y después dice, en la parte del numerador de esta expresión racional, seno de 8x sobre 4x. El problema para aplicar la propiedad de este límite conocido es que yo necesitaría en la parte de abajo no tener 4x, sino tener 8x, ¿no? Para decir que eso tiende a 1. Entonces lo que vamos a hacer es alterar la fórmula para lograr ese denominador que estamos buscando. ¿Qué necesitaría hacer yo para que las 4x se transformen en 8? Bueno, multiplicarlas por 2, ¿no es cierto? Ahora, algo muy importante que estuvimos conversando en clase es que cuando yo voy a hacer un cambio en una fórmula, para no alterarla, para no alterar la esencia de la fórmula, lo que hacemos es lo mismo que hacemos en el denominador, lo tenemos que hacer también en el numerador. Por lo tanto, si yo en la parte de abajo multiplico por 2, también lo voy a hacer en la parte de arriba y esos son los números 2 que aparecen agregados en color rojo. ¿Sí? Al estar multiplicando por 2, tanto al numerador como al denominador, no estamos cambiando la expresión, sino que la estamos reescribiendo, le estamos cambiando, por así decirlo, la apariencia. Ahora, cuando nosotros agregamos el 2, en la parte de abajo resolvemos esa multiplicación y finalmente obtenemos las 8x que necesitamos. Ese por 2 que nos quedó arriba, excluido, lo vamos a dejar porque después va a exigirnos hacer una multiplicación más, pero en verdad ya la propiedad sí la podemos aplicar porque todo esto que está encerrado en el círculo, ven el seno de 8x sobre 8x, finalmente logramos el k por x que sean iguales arriba y abajo, todo eso va a tender a 1, ¿sí? Entonces, el resultado de este límite va a ser 1 por 2. El 1 obviamente viene de la propiedad que aplicamos y este por 2 es el que nos quedó ahí en rojo fuera de la propiedad, pero bueno, finalmente terminamos haciendo esta cuenta que es muy simple y lo que antes era una indeterminación ahora para nosotros es un valor finalmente conocido. Vamos a hacer algunos ejemplos más, ¿sí? Para que veamos esto de cómo elegir este número que vamos a usar para multiplicar arriba y abajo. Bueno, los dos ejemplos que pensé para mostrarles son estos. Fíjense que tenemos uno que está relacionado con la tangente, el otro con el seno, ¿sí? Y algo para prestar mucha atención es lo siguiente. A pesar de que yo ahora les voy a mostrar todo el desarrollo para que nosotros podamos aplicar la propiedad, tiene que quedar registrado, tiene que quedar escrito, pero yo no voy a perder tiempo haciéndolo,
el reemplazo de la x donde nosotros comprobamos que esta es una indeterminación de verdad 0 sobre 0, ¿sí? Donde nosotros comprobamos que el límite no es directo. Así que es muy importante que ustedes se tomen el tiempo de hacer ese primer paso. Estos yo ya les adelanto que los elegí a propósito para que sean una indeterminación de este tipo, porque yo se las quiero mostrar, quiero resolver el paso a paso para ustedes, pero supongamos que estamos en una evaluación o algo por el estilo, yo debería tener escrito primero que nada cómo ustedes reemplazaron a la x por 0 y finalmente, bueno, ahí van a llegar a que esto es una indeterminación 0 sobre 0 y eso les va a dar la pauta de cómo proceder, de qué procedimiento utilizar de todos los que conocen ustedes. Bueno, vamos a empezar en el primer límite, en el de arriba, a mirar un poco la fórmula. Y yo me doy cuenta que tengo un 3 adelante, multiplicando, eso mucho no me va a cambiar las cosas porque yo más que nada tengo que mirar lo que tiene que ver con la función trigonométrica, la tangente tengo que mirar. Para aplicar la propiedad que les mostré hace un ratito en la pantalla anterior, yo debería lograr tener acá abajo no 2x, sino las 7x, ¿sí? Tal como tenemos en este argumento, se llama. Entonces, habrá que elegir por qué número vamos a multiplicar a 2x para transformar, bueno, ese 2 que está delante en 7. Acá era donde nosotros habíamos aprendido que hacíamos esto, decíamos, vamos a elegir una fracción, ¿sí? Esperen que deberíamos copiar otra vez todo esto. Ahí está, vamos a la parte de abajo, miren. Yo decía, 2x lo quiero transformar en 7x. Entonces, yo voy a elegir para multiplicar una fracción que después, cuando ya la tengamos elegida, la vamos a utilizar para también multiplicar arriba, por lo que explicamos antes. Pero yo pienso, el 2 me lo quiero sacar de encima, por lo tanto lo voy a poner acá abajo, y el número que yo quiero tener, el que me quiero quedar, es el 7. Pienso que después acá va a haber una cancelación, así que 2 por 7 medios finalmente me va a dar esas 7x que yo estaba buscando. Así que con esta lógica de pensar un poco en cómo me gustaría cancelar, cuál es el número que yo me quiero quedar, es una manera por ahí sencilla, muy muy fácil, de deducir cuál va a ser ese número cuando no es tan fácil para sacarlo por ahí de una o mentalmente, ¿sí? En la parte de arriba vamos a conservar ese 3, la tangente se va a mantener con su mismo argumento de antes, 7x, y sí va a haber que agregar, esto no lo podemos obviar, el 7 medios que agregamos multiplicando abajo también arriba. ¿Sí? Perdón la desprolijidad, lo que pasa que al estar en una computadora se me complica un poco con el tema del mouse. Pero acá se ven bien los 7 medios que multiplicamos, tanto en el numerador como en el denominador, porque si no estaríamos alterando la fórmula y eso no estaría bien. Bueno, ahora vamos a volver a copiar el límite, pero ya con algunas cositas resueltas, por ejemplo, principalmente la parte de abajo donde las 2x por los 7 medios me van a terminar dando lo que buscábamos, que eran las 7x, y después otra cosa que podemos resolver es la multiplicación de estos dos números, ¿sí? Que están fuera, digamos, de lo que es la tangente. Así que yo voy a hacer la multiplicación que da 21 medios. Lo vamos a poner acá delante de todo. 21 medios por la tangente de 7x. Bueno, una vez que nosotros logramos esto de tener el argumento de la función trigonométrica y eso mismo en el denominador, todo esto va a tender a 1, ¿sí? Por la propiedad que nosotros vimos. En conclusión, ¿cuál es la cuenta que nos va a terminar resolviendo el límite? Bueno, 1 por el número que nos quedó por fuera de esa propiedad, que es 21 medios. Así que bueno, el resultado final de este límite es 21 medios. Y acá termina. Vamos a ver un ejemplo más, pero también con una dinámica muy parecida, un procedimiento casi igual. Pero bueno, me interesa ensayar esto de cómo nosotros vamos eligiendo ese número para multiplicar. Bueno, adelanté varios pasos, ¿sí? Ahora se los voy a ir relatando, pero mientras tanto los invito a que ustedes por sí solos los vayan mirando. Nos encontramos de entrada con un límite que en la parte de arriba tenemos menos seno de x. Seno de x es lo mismo que si nosotros dijéramos seno de una x, ¿sí? O sea, el número k, por así decirlo, como se llama en la propiedad, sería el 1. Por lo tanto, yo a las 3x las quisiera convertir en una x. Y para eso, el número que yo elegí
es 1/3. ¿Pensando en qué? En que yo quisiera cancelar el 3 en mi multiplicación y quedarme con el 1, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera que agregué el 1/3 multiplicando en la parte del denominador de esta expresión, lo voy a hacer en el numerador. Y en el próximo paso, que ya casi estaríamos terminando este límite, lo que hago es comenzar a resolver. Bueno, en la parte de abajo, como ya explicamos recién, nos va a quedar solo la x, pero después lo que yo hice fue multiplicar a los dos números. ¿Por qué digo los dos números? Porque ese menos que está delante del seno equivale a decir menos 1 por. Así que bueno, me queda menos 1/3 y después el seno de x. Voy a encerrar todo lo que correspondería a la aplicación de la propiedad y la cuenta final que me queda es 1 por menos 1/3, que finalmente da menos 1/3, así que este es el valor final de este segundo límite. Bueno, espero que les hayan servido estos ejemplos y los espero en el próximo video.